enfrentes a un gigante, yo quiero que recuerdes que debes alimentar y alentar tu fe. ¿Qué es lo que Dios te está prometiendo si vences en esta situación? ¿Qué es lo que Dios te está prometiendo que va a hacer de tu vida si tú logras levantarte, agarrar tu onda, tu piedra y aventarle y darle al gigante entre los ojos? Dios está prometiendo cosas maravillosas para ti. No importa qué tan grande sea el gigante, no importa qué tan difícil sea la situación por la que tú estás pasando, el Señor promete grandes cosas para los que le sirven. Vamos a un corte y regresamos. Son las 6:15. Estás escuchando Tutoriales de Vida con el pastor y conferencista Aarón Madrid y Amelia Miranda. Ya estamos de vuelta en su programa Tutoriales de Vida. Y le recordamos que si usted no tiene un lugar donde congregarse, le abrimos las puertas de nuestra iglesia. Es Gracia y Amor. Estamos ubicados en la Sor Juana Inés de la Cruz, entre 23 y 25. Iglesia Gracia y Amor. Está enfrente del centro universitario para que nos pueda encontrar con más facilidad. Entonces, recapitulando, estábamos hablando de que se debe ser responsable por los pequeños detalles. Cada pequeño detalle cuenta e importa demasiado, más de lo que pensamos. David no venció al gigante cuando ya estaba enfrente de él, lo venció desde que salió de su casa y cuidó cada pequeño detalle, desde que dejó las ovejitas con el guarda y desde que llegó y dejó la comida con el guardián de la comida, fue cuando David ya iba ganando esa batalla contra el gigante. Porque luego recordemos el siguiente punto que es bien importante: debes de apartarte de la gente negativa. Si tú estás teniendo una lucha grande, una lucha contra un gigante, es bien importante que recuerdes que debes apartarte de la gente negativa. Escuchemos lo que dice la palabra al respecto. El 28 dice: cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David: ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado. Solo viniste a ver la batalla. Pero David le respondió: ¿y ahora qué hice? ¿Que ya no puedo ni hablar? David se alejó de su hermano, pero fue y le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa. Si hay alguien que conocemos realmente es a nuestros hermanos, ¿verdad? Y sabemos cuando nos están diciendo algo para alentarnos o cuando nos están diciendo algo nada más por mortificarnos. Y este es el tercer punto: te debes de apartar de la gente negativa. Dice la palabra que David llegó a donde estaba Eliab, y Eliab le dice: ¿a qué has venido? Tú nada más vienes de chismoso, de metiche, ¿no? ¿Y dónde dejaste las poquitas ovejas que tenemos? De por sí son poquitas y luego las dejas. Pero como David ya se había hecho cargo de los pequeños detalles, el reproche de su hermano no prosperó contra él. De hecho le dice: ¿qué tienes conmigo? ¿Que no puedo ni hablar, no puedo ni preguntar, no puedo estar, no tengo el mismo derecho a estar aquí delante de este gigante? Ahora recordemos una situación que para mí se me hace demasiado importante, ¿no? Y inclusive hasta me da un poquito de risa. Eliab, el hermano de David, que le estaba reprochando que él era chismoso y metiche y que estaba en la batalla nada más para ver la pelea, había estado frente a ese gigante miles de veces. La palabra dice que día tras día el gigante salía y les decía: ¿quién se puede enfrentar contra mí? ¿Quién se puede enfrentar contra mí? Ahora, si Eliab era una persona tan experimentada, si era una persona tan importante, tan fuerte, tan buena para todo, ¿por qué no había enfrentado al gigante? Eso pasa también en nuestra vida. El gigante viene a nuestra vida y te viene a desafiar. Te viene a decir que tú no puedes, te viene a decir que eres insignificante. Y si escuchas a la gente negativa te va a decir lo mismo. Te va a decir: no, sabes que no se puede. Yo ya lo intenté. Es que ha estado saliendo aquí día tras día y nos ha estado amenazando y nos amenaza y no se puede contra él porque es grandote, porque está bien grande ese gigante. La gente negativa es gente que está amargada porque nunca se animaron a enfrentar a sus propios gigantes. La gente que viene con esa cara de piedad a darte un buen consejo, una crítica constructiva, algo sin que te ofendas, es gente que viene amargada porque no ha podido lograr derrotar sus propios gigantes. Y por eso es que vienen con esa actitud. ¿Qué es lo que debes de hacer? Apartarte de la gente negativa.
y debemos de decirle a cualquier gigante que se nos esté presentando en nuestra vida, o gigantes, decirle que es más grande nuestro Dios, que ese gigante comparado con nuestro Dios es chiquito. Debemos de confiar en el Dios tan grande y poderoso que tenemos, y a veces nos asustamos con un gigante que es insignificante. O sea, Dios es todopoderoso, que lo puede vencer, pero para esto hay que hacer estos pasos que estamos viendo. Sí, de hecho hay un libro bien interesante donde se habla de David y el enano, haciendo referencia a que Goliat en realidad no era ningún gigante, ¿verdad? Los gigantes en nuestra vida pueden parecer muy, muy grandes, pero depende mucho de cuál es la actitud que tú tienes, depende mucho de si tú sigues estos pasos, depende mucho de que tú confíes realmente en eso. De eso depende si lo vas a lograr vencer o no. Recapitulando, debes de ser responsable por los pequeños detalles. Recuerda, una flor a veces puede evitar un divorcio, pero cuando se da en tiempo. Si ya ese detalle lo estás dando cuando ya se te vino la marea encima, créeme que no lo vas a poder detener. Pero a su tiempo, ese pequeño detalle puede salvar tu matrimonio. Debes alimentar y alentar la fe. ¿Cuál es la promesa que Dios tiene si derrotas al gigante? ¿Cuál es la promesa que Él te hace? Debes de apartarte de la gente negativa, esa gente bien intencionada, lo digo entre grandes comillas, bien intencionada, que viene a darte consejos de cómo llevar a cabo tu vida, de cómo hacer para derrotar cosas que ellos, la verdad, no han querido enfrentar. Y la 4, debes confiar en victorias pasadas. Debes de confiar en las victorias que el Señor ya te ha dado. Vamos a ver lo que dice la palabra al respecto. En el 34 al 37 dice: David le contestó: yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja, y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato, y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado los ejércitos del Dios vivo. Si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Me gusta en otra versión que dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar al Dios de los ejércitos? Ahora, David no era un improvisado, ¿verdad? Podemos pensar que pues no tenía experiencia militar, pero no era ningún improvisado. David era un hombre que había luchado contra osos, había luchado contra leones y había defendido con todo a las ovejitas que eran propiedad de su familia. Ahora, con más razón iba a defender a las ovejas de Israel. Era una persona que tenía bien en claro lo que tenía que hacer y podía confiar en las victorias pasadas. Él recordaba cuando había luchado contra un león y cómo lo había derrotado. Eso es algo que puedes apropiarte para tu vida. Tú puedes confiar en tu vida, en las victorias pasadas. Quizás estés pasando por una enfermedad ahorita fuerte, difícil, y la veas como un gigante enfrente de ti. Pero tú puedes recordar en otro tiempo cuando tú has vencido otras enfermedades. Quizás estás pasando por un problema de separación fuerte con algún hijo, con algún esposo, pero tú puedes recordar victorias pasadas donde el Señor te ayudó a pasar por alguna situación complicada. De eso se trata, de que confiemos en lo que ya hemos vivido, que confiemos en las victorias que el Señor nos ha dado. Ahora, si tú no has tenido ni una victoria, ¿qué esperas para empezar a luchar y a pelear contra esos gigantes que se levantan delante de ti? Debes confiar en victorias pasadas. Esto es bien importante. El 5º punto, debes pelear con tus propias armas. No puedes estar peleando con armas ajenas, así que debes de pelear con tus propias armas. Veamos qué dice la palabra al respecto. 38 dice: enseguida Saúl dio órdenes de que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y su casco. Por su parte, David se colgó la espalda, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía ni caminar, así que le dijo a Saúl: yo no estoy acostumbrado a usar esto, yo no puedo ni caminar, y se quitó la armadura. Es bien interesante que Saúl era un hombre de guerra, ¿no? Era un hombre ya hecho, derecho, había peleado algunas batallas, de hecho había tenido algunas victorias muy importantes y muy grandes. Pero el asunto es que nadie puede luchar con las armas de otra persona. Quizá tú has escuchado a alguien decir: no, es que lo importante es que hagas oración y ayuno, porque yo hago oración y ayuno y con eso derroto cualquier situación.
Y sí, no vamos a decir que no es bueno la oración y ayuno. Lo que vamos a decir es que si no son tus armas, si todavía no has empezado, si tú solamente puedes hacer pequeñas oracioncitas, pues esas son tus armas. Esas son las cosas que tú debes de hacer. Recuerda, David venció a un gigante y lo venció con sus propias armas. Y sus armas eran una honda y una piedra. Si lo hacemos a la mexicana sería una resortera y una piedra. Y David pudo vencer a un gigante con una resortera y una piedra. ¿Por qué? Porque eran sus propias armas. Eran las armas que él conocía, que sabía cómo funcionaban, que tenía destreza para eso. Y él peleó con sus propias armas. Eso es algo que a mí me suena muy, muy, muy interesante. Estamos meditando en cómo vencer un gigante y estamos en Primera de Samuel, todo el capítulo 17. Si tienes oportunidad en tu casa, léelo. Todo el capítulo 17 es bien interesante de cómo David derrota a este gigante. Y en el capítulo 17 dice que David tomó 5 piedras de río, 5 piedras lisas de río, y fue a enfrentar al gigante. Y a mí siempre me ha llamado la atención, y cuando era niño pensaba, bueno, ¿por qué 5, no? Si el gigante nomás era 1, ¿por qué necesitaba 5? ¿Acaso David tenía poca fe? Y es todo lo contrario, porque cuando tú estudias la palabra te das cuenta de que el gigante Goliat tenía 4 hermanos, y probablemente estaban ahí en la batalla. Entonces David lo que estaba haciendo era tener una excesiva fe, porque él estaba seguro de que iba a matar a Goliat, y estaba dispuesto a que si se venía el hermano de Goliat también lo mataba, y si se venía el otro hermano también lo mataba. Eso me recuerda a mí y te lo recuerdo a ti. Detrás de este gigante que estás a punto de derrotar en el nombre del Señor, siempre va a haber otro gigante tomando fila. Por eso es importante que pelees con tus propias armas y que empieces a recordar las victorias pasadas. El último punto que queremos decirte el día de hoy es: debes recordar que Dios ya te dio la victoria. Fíjate qué dice este pasaje. El 49 dice: y sacando una piedra de su bolsa disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. Fíjate qué interesante. Si tú le das una pedrada a cualquier cosa, la inercia natural va a hacer que esa cosa se vaya de espaldas. Cuando tú le pegas a un ser humano entre la cabeza, en la sien, o le pegas en la frente como lo hizo, incrustándole, lo natural es que cayera de espaldas. Pero la palabra es muy clara, dice que no cayó de espaldas, dice que cayó con su rostro a tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que el golpe que mató al gigante no fue el golpe de la piedra de David en la cabeza, fue un golpe que el Señor le estaba dando en la nuca al mismo tiempo. Cuando tú te decides a enfrentar a ese gigante que te está buscando pleito, cuando tú te decides a enfrentar a ese gigante que te está quitando el sueño, que sale muy oriundo a gritarte y a decirte que tú no puedes, tú debes recordar que Dios ya te dio la victoria. Debes recordar que la victoria la ganó Jesucristo en la cruz del Calvario y que ese gigante ya está derrotado. Recapitulando, debes de ser responsable por los pequeños detalles. Debes alimentar y alentar la fe. Debes de apartarte de la gente negativa. Debes confiar en las victorias que el Señor ya te ha dado. Debes pelear con tus propias armas. Y más importante, debes recordar que Dios ya te dio la victoria. Si tú sigues estos 6 pasos así tan sencillos como suenan, te garantizo que el Señor te va a dar la victoria sobre cualquier gigante que se levante en contra de ti. Y esa es mi oración, que te levantes y decidas pelear la buena batalla, porque no hay un gigante que no se pueda derrotar si el Señor está con nosotros. Este extracto de esta enseñanza no me quiero ir sin decirles, se lo escuché al hermano Alfredo Guerrero, un gran hombre de Dios, y me encantó tanto, me gustó tanto, que obviamente la adapté con mis propias armas, ¿verdad? Y por eso la estamos compartiendo el día de hoy. Y te recuerdo una vez más, si no tienes una iglesia donde congregarte, te esperamos en Gracia y Amor. Estamos en la Sor Juana Inés de la Cruz, entre 23 y 25. Nuestros horarios son 11 de la mañana, tenemos escuela dominical, y a las 12 tenemos el culto. Y los jueves tenemos culto de oración. Vamos 7:30. 7:30, culto de oración, gracias amor. Queremos decirte en esta hora que si no tienes un lugar donde congregarte, eres bienvenido, y vamos a estar hablando más temas como estos aquí en tu programa Tutoriales de Vida, y se aceptan sugerencias. Si quieres que hablemos de un tema en lo particular, puedes llamarnos, puedes llamar aquí al teléfono en cabina
todos ustedes. Bueno, les recuerdo el versículo, pues obvio,